Bueno, entonces, como les decía, esta es la unidad 3 de transformada de Laplace. Y la primera clase que tuvimos de esto fue más que nada como para definir algunos conceptos que se necesitan, ¿ya? Para entender las propiedades fundamentales de la transformada de Laplace, ¿ya? Entonces, en esta clase, bueno, voy a partir simplemente con la definición y la vamos a revisar con algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, si f es una función de 0 a infinito en R, ya, digamos, para hacer la convención, vamos a usar la variable t para esta función. Y bueno, básicamente eso se define la transformada de Laplace de f como la función que se anota así, a veces en algunos libros con la letra mayúscula en lugar de la minúscula, y más comúnmente así para que sea más explícito lo que uno está haciendo. Y la definición es una integral impropia, ¿ya? Es una integral impropia donde aparece la función que yo estoy transformando multiplicada por un factor exponencial. Eso, básicamente eso, ¿ya? Entonces, eso por supuesto no siempre está bien definido, así que vamos a poner aquí, entonces como la función que está ahí, siempre que la integral esté bien definida y sea convergente. ¿Ya? Entonces, bien, cuando uno se refiere a esto, entonces que nos están diciendo que cuando yo tome, esto es como observación, voy a hacer la definición, cuando yo tome la integral, ¿cierto? Esa definición tiene dos partes en realidad, o como proceso, ¿cierto? Hay un límite que hay que calcular, ¿ya? Y además, primero, perdón, ahí, antes del límite, una integral, ¿ya? La integral que va de 0 hasta r, con un r variable de esta expresión. ¿Ya? Entonces, para que esté bien definida, por ejemplo, que esa parte tenga sentido, f debe ser Riemann integrable, ¿ya? Para que tenga sentido esa parte. Y además, para que el límite sea convergente, entonces la integral debe ser, bueno, esto es para que la integral es convergente si este límite converge a un número real. Perdón, ahí estamos. Bueno, no está funcionando muy bien la pizarra, quiero señalarlo, eso lo aviso porque a veces es una señal de que vienen problemas, ya, que se puede cortar. Entonces, eso es la definición, ¿no? Un límite, y el límite de integral. Entonces, la función debe ser integrable, obvio, para que esto tenga sentido. A eso me refiero con que sea bien definida la integral, y además el límite debe ser un número real, ¿ya? Ahora, ese número real, por supuesto, es algo que depende de S, ¿ya? Depende de S, porque en la integral uno está integrando respecto a t, y esa S se ve como una constante, ¿ya? Podríamos ponerlo ahí, eso sería una constante
dentro de la expresión, uno hace el proceso y aparece algo entonces que tiene esa constante metida ahí, ¿ya? Pero bien, hagamos algunos ejemplos para que se entienda más claramente esto y vamos a partir con los ejemplos más básicos posibles, ¿ya? Entonces pongámoslo incluso como un mini título acá. Casos elementales. ¿Ya? Con los casos elementales se entiende bien cuál es la idea de la transformada, ¿ya? Entonces, el primer ejemplo, lo más fácil posible, que sería tomar una constante, ¿ya? Una constante. En este caso, un 1, ¿ya? Puede ser otra constante, pero vamos a partir con ese ejemplo que es lo más simple posible, ¿ya? Entonces, esta es la función, perdón, eso es una I. Esto es una función que se comporta así, ¿ya? Es permanentemente igual a 1. Y cuando uno hace el proceso de integración, entonces uno dice, bueno, quiero integrar de 0 a R esta función, ¿ya? Y aquí voy a trabajarla directamente, solo la función. Entonces uno lo que hace es cortar ahí, ¿cierto? En un cierto punto R y mide el área de esa zona, ¿ya? Eso en este caso es fácil de ver que es siempre R eso, ¿ya? Y después a eso le aplica el límite de R tendiendo a infinito. Entonces, y cuando yo hago eso, en este caso, es el límite, ¿cierto?, de R tendiendo a infinito de la expresión R, ya que claramente se va a infinito. Entonces, esto no pertenece a los reales, ¿ya? Entonces, eso, noten que solo usé la función f, sola, digamos, ¿ya? Por lo tanto, la conclusión es que f no es, perdón, la integral de f, a ver, lo voy a decir de una forma un poco más formal, ya que es un poco más, suena un poco mejor esto. Entonces voy a decir que f no es integrable en el intervalo de 0 a infinito, ¿ya? No es integrable porque se va al infinito su integral, ¿ya? Pero si agregamos un factor exponencial, ¿ya? Y eso es lo que aparece en la definición de la integral, ¿ya? No aparece sola la función, sino que aparece ese factor exponencial. Entonces, veamos qué pasa con eso, ¿ya? Entonces, digamos, tomamos una función modificada, ¿cierto? La arreglamos un poco. Entonces, es la misma f original, pero le añadimos este factor exponencial. Y vamos a poner con s mayor que 0. ¿Ya? Porque si pasa eso, entonces una de las cosas que podemos decir, entonces, primero, el límite de t tendiendo a infinito de esta expresión es, bueno, en este caso, ¿cierto? Es la misma exponencial. Entonces, si el s es positivo, el factor menos, ¿cierto?, convierte esto en algo negativo y por lo tanto esa integral tiende a 0, ¿ya? Tiende a 0. Perdón, no es la integral, la función tiende a 0. Eso es lo primero que tiene que pasar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, f de t por e elevado a menos st puede ser integrable en el intervalo de 0 a infinito. ¿Ya? Puede ser, no sabemos, pero esto es un requisito, ¿ya? Si la función es positiva, lo mínimo que tiene que ocurrir es que la función entonces tienda a 0, ¿ya? Y eso es lo que estamos logrando con ese factor exponencial. Entonces, esta es la función g de t, ¿cierto? Es f multiplicado por un factor exponencial. Entonces, en comparación con la de arriba, que veíamos ahí que estábamos siempre integrando un rectángulo y ese rectángulo tiende al infinito su base, ¿cierto? Voy cambiando el R por valores más grandes, entonces el área bajo esa curva siempre va a ir creciendo de forma muy grande
y va a ir haciendo que esto se vaya infinito. Pero con el factor exponencial que agregamos acá, vemos que básicamente la información se concentra bien cerca del cero y después lo que voy haciendo es agregar un poco al área concentrada acá, pero cada vez es más mínimo el aporte que agrego, ¿ya? Entonces, eso le da esperanza a que la integral pueda ser convergente. Ahora, por supuesto, cuando hago el cálculo, y bueno, esta explicación, por supuesto, funciona siempre, ¿va? No es solo para este caso, sino que en cualquier función podría lograr una reparación el factor exponencial, ¿ya? Si la función originalmente no converge por sí sola, entonces el factor exponencial podría lograr esto. No siempre lo logra, pero a veces sí, ¿ya? Entonces eso me dice que la integral de 0 a infinito de esta función f de t por e elevado a menos st, bueno, es en este caso la integral de 0 a infinito, ¿cierto?, de la función 1 por e elevado a menos st, ¿ya? Y eso, sigo acá abajo, es el límite de r tendiendo a infinito de la integral de 0 a r de e elevado a menos st, ¿ya? Entonces, bueno, aquí estoy haciendo el proceso, aunque es una integral que no es difícil de calcular, pero para hacerlo bien claro, ¿ya? Entonces, lo primero que uno hace es calcular esa integral. Entonces, con el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto?, obtenemos esa expresión y la reemplazamos en t igual a 0 y en t igual a r, ¿ya?, antes de aplicar el límite. Y hacemos eso. Entonces ahí queda el límite expresado. Y bueno, hago la evaluación, me va a quedar entonces menos e elevado a menos sr y menos, bueno, cambia de signo, así que queda 1 partido por s. Y ahora aplico el límite. Entonces, aplicando el límite, vemos que esta exponencial, nuevamente por el tema del signo negativo que da al final, entonces hace que eso se vaya a 0, ¿ya? Esa parte se va a 0 en el límite y finalmente el resultado queda así, 1 partido por s, ¿ya? Entonces, claro, ¿es un número real? Sí, por supuesto, es un número real, pero depende de s, ¿ya? Depende de s, no es que sea exactamente un valor concreto, sino que son números reales que quedan en función de s, ¿ya? Entonces lo que logramos es que la transformada de Laplace de la función 1 se convierta en una nueva función que es esta, 1 partido por s, ya que es la función que yo le llamo f de s. Bueno, de todas maneras esa notación no siempre es buena, pero a veces puede servir, ¿ya? Eso quedó definido, por supuesto, para s mayor que 0. Entonces, mirándolo de una forma como, bueno, como lo que es una transformación, si nosotros pensamos, tomamos nuestra función original, esta función era así, ¿cierto? La función 1, y le hacemos este proceso. Este proceso implica, ¿cierto?, multiplicar el factor exponencial y luego calcular la integral. Pero el resultado final de ese proceso es una nueva función que depende de s ahora, ¿ya? Aquí voy a usar una letra I mayúscula, esa es I minúscula, ¿ya? Y esta nueva función, entonces, es así. Es la función 1 partido por s, ¿ya? A ver, y déjenme para que quede bien ahí la analogía. Entonces la mayúscula es 1 partido por s, ¿ya? La original era 1. Eso entonces por eso el nombre de transformada de Laplace, porque toma una función y la transforma en otra, ¿ya? Pero no es como una transformación cualquiera, ya no es como cuando uno tomaba, por ejemplo, un cambio de variable, ¿ya? Uno puede decir, bueno, estoy transformando las cosas, pero en realidad aquí lo que está haciendo es cambiar una función por otra que vive en un universo distinto. Bueno, ese es entonces el primer ejemplo, ¿ya? La transformada de Laplace de la función 1 es 1 partido por s.
Un segundo ejemplo, también elemental, que vamos a ir agregándole mayor dificultad, ¿cierto? Entonces va a ser esta función, la función t, ¿ya? F de t igual a t. Todo esto siempre está definido para t mayores iguales que 0, ¿ya? Entonces la función, y aquí voy a hacer como el proceso de esto, la función originalmente es así. Bueno, la recta y igual a t, ¿cierto? En este dominio t, i. Y bueno, si yo integrara eso por sí sola, eso me va dando el área de un triángulo, rectángulo, cuya base va creciendo, ¿ya? Entonces eso claramente no es integrable, ¿ya? Voy a poner el comentario ahí, f de t no es integrable en el intervalo de 0 a infinito, ¿ya? Porque sí lo es en un intervalo acotado, pero en el intervalo que a mí me interesa no lo es. Ya, después yo le hago un proceso, un primer proceso, que es multiplicarla por un factor exponencial, ¿ya? Por supuesto aquí con el s mayor que 0, para que tenga esperanza esto de ser convergente. Entonces, en ese proceso sigo en este dominio t, i, y convierto mi función en una nueva función, ¿ya? Esto usted después lo puede verificar con un gráfico, yo solo lo voy a dibujar así. Eso es lo que uno obtiene después de ese proceso, ¿ya? Ahí estaría la curva entonces I igual a f de t, pero modificada, ¿ya? Esto es como un factor reparador, ¿ya? Esto está reparando la condición de ser no integrable. Entonces ahora sí, esta función modificada es integrable. Y después de eso, le hacemos el proceso de integración, ¿ya? Entonces ahora vendría el cálculo de la transformada de Laplace. Entonces el cálculo de esta función sería la integral de 0 a infinito de la función f de t modificada por el factor exponencial. Y bueno, y ahora hacemos el proceso, ¿cierto? El límite de r tendiendo a infinito de la integral de 0 a r, la función es t, el factor exponencial que aparece aquí, y ya, hago el mismo proceso, pero por supuesto ahora la integral no es tan directa. Noten que la puedo hacer por integración por partes. Entonces, si yo tomo el u como t, el de u es dt, y el dv lo tomamos como e elevado a menos st por dt, así que el v sería e elevado a menos st partido por s con signo negativo, ¿ya? Todo eso es para hacer el cálculo de la integral antes de aplicar el límite, ¿ya? Así que sigo acá abajo. Es el límite de r tendiendo a infinito perdón, y ya apliqué la integración por parte, entonces esto queda u por v, entonces queda menos t por e elevado a menos st partido por s, esto evaluado entre t de 0 a r, y después queda menos v por du, pero con el menos que hay ahí queda en realidad un más, ese factor 1 partido por s lo voy a sacar ahí y queda así. Entonces, e elevado a menos st dt. Bien, cuando aplico la evaluación, entonces evalúo estos extremos antes de aplicar el límite, todavía esperamos por el límite, entonces me va a quedar acá menos, ¿cierto? Menos r por e elevado a menos sr partido por s, más, pues cuando evalúo t igual a 0, bueno, queda 0 en realidad porque está multiplicado por t, y más 1 partido por s por la integral de 0 a r
d elevado a menos st dt, ¿ya? Bueno, aquí vamos a hacer esto de forma conveniente, ¿ya? Pero lo importante sí es que hagamos algunas observaciones, y esto es una condición que es importante para nosotros, porque si usted nota, el límite de r tendiendo a infinito de esta expresión que quiero calcular, r, ahí, entonces, bueno, estoy sacando el factor s, el menos, da lo mismo eso, ¿ya? Pero lo escribo así mejor, se ve más claro. Entonces, r dividido por e elevado a sr. Y ese es un límite del tipo infinito partido por infinito, ¿ya? Entonces, yo puedo aplicar la regla del L'Hopital, por ejemplo, para calcular, y al aplicarla queda arriba el 1, ¿cierto? Derivamos el r, queda 1, y abajo queda la misma exponencial, salvo un factor ahí. Entonces, eso nos dice que la exponencial gana, ¿ya? O sea, la exponencial se va a infinito más rápido que r, y por lo tanto eso da 0, el límite da 0. Así que toda esta parte que está acá se cancela, ¿ya? A ver, pongámosle otro color ahí. Toda esa parte se cancela y nos va a quedar solo esa integral que está ahí, ¿ya? Así que, de nuevo, la transformada de t es la integral de 0, perdón, 1 partido por s, por la integral de 0 a infinito de elevado a menos st dt, ¿ya? Lo que tengo acá. Eso sobrevive, ¿ya? Le apliqué el límite, así que el r tiende a infinito. Y la otra parte desaparece, ¿ya? Entonces, lo importante sí es que acá reconozcamos, porque yo puedo hacer este cálculo de nuevo, pero en realidad no quiero trabajar tanto, ¿ya? Entonces aquí estamos buscando la forma de ahorrarnos trabajo. Entonces, esta integral ya la calculamos en el ejemplo anterior. Esa es la transformada de Laplace de 1 por s, ¿ya? Entonces, bueno, ahora puedo sacar el valor porque ya hice ese cálculo y yo ya sé que la transformada de 1 es 1 partido por s. Así que consigo que la transformada de Laplace de t es 1 partido por s cuadrado, ¿ya? Ese es el resultado finalmente. Por supuesto, esto sirve siempre que el s sea positivo, porque así la integral va a ser convergente. Si el s fuera negativo, la integral no queda convergente. Bueno, con eso entonces lo que conseguimos es que hemos transformado, después de todo este proceso, nuestra función en la variable t, ¿cierto? Le hacemos este proceso de transformación. Entonces, aquí era t, y acá se convierte en esta nueva variable s, este i mayúscula, y la función que conseguimos entonces es, bueno, es así, ¿ya? Entonces es i mayúscula igual a 1 partido por s cuadrado. Ya, es parecida a la anterior, pues, es parecida a una de estas que tiende al infinito ahí en el 0, pero el cuadrado obviamente hace que vaya a distinto ritmo en la convergencia. Ya, ahí tenemos entonces otro ejemplo, la transformada de la función t, ¿ya? Entonces, el tercer ejemplo, oye, si tienen dudas, interrúmpame, ¿ah? Yo a veces me empiezo a apurar mucho y no dejo tiempo para las consultas. Si tienen alguna pregunta, por favor, hágala. ¿No? Bueno, sigo entonces. La transformada, vamos a hacer un paso más grande, ¿ya? Entonces vamos a transformar cualquier función de este estilo, t a la n, donde, bueno, t es mayor o igual que 0 y n es un número natural, ¿ya? Un número natural. Entonces, aborda el caso anterior, pero más grande, ya con cualquier n. Entonces, hacemos el proceso análogo, ¿ya? Sabemos que la función t a la n, entonces, tiene un gráfico más o menos así, ¿ya? Por supuesto, esta parte gráfica no es necesario hacerla, solo que yo la hago para explicar nomás qué es lo que estamos haciendo. Entonces, esta sería la función t a la n, que claramente se va al infinito, ¿cierto? No va a darme una integral convergente. Esto sería entonces t i. Le aplico un primer proceso, que es la multiplicación por el factor exponencial,
con S positivo, y ahí consigo entonces una modificación de mi función. ¿Ya? Esto queda más o menos así, ya algo así también. Pasa que el factor exponencial en algún momento empieza a arrastrar a la función hacia abajo. ¿Ya? ¿Ya? La gracia, ¿cierto?, fundamental, que después lo vemos cuando hacemos el cálculo, es que el límite de t tendiendo al infinito, perdón, ahí puse S, pero estoy equivocado, ¿va? Este es t también. T. Todavía no he aplicado la transformación, solo he hecho el cambio, la modificación de la función, ¿ya? Por este factor de reparación. Bueno, entonces el límite t a la n por e elevado a menos st es un límite también que se puede calcular con L'Hopital, teóricamente, ¿cierto? Porque el n, bueno, lo puede hacer uno varias veces, ¿ya? Y se da cuenta que el grado del polinomio va a ir bajando, en cambio la exponencial siempre se mantiene. ¿Ya? Es un límite entonces del tipo infinito partido por infinito, y cuando aplicamos L'Hopital eso llega a cero. Hay que aplicarlo varias veces, pero bueno, es la misma idea. ¿Ya? Aquí el tema es quién es más rápido, quién crece más rápido, la función t a la n o la exponencial. ¿Ya? Y la exponencial gana, es más rápida. ¿Ya? Por eso el factor exponencial es tan conveniente, ¿ya? Es el factor que se le ocurrió a Laplace ahí meter para darle posibilidades a varias funciones. Bueno, ahora hacemos el cálculo, la transformada de Laplace de t a la n, y vamos a hacer el proceso de forma análoga a lo que habíamos hecho. Entonces tengo la integral de 0 a infinito, t a la n, modificada por este factor exponencial. Esto le da la esperanza de ser convergente, ¿cierto?, a la integral. Hacemos el límite. Ya, estoy ahí repitiendo el proceso nomás, ¿cierto? Entonces la integral de 0 a r, t a la n por e elevado a menos st dt. Bien, aplicamos integración por partes. Entonces el u va a ser t a la n. El cambio es de u n por t a la n menos 1. Y análogamente el db sería la función exponencial. Ya estoy siguiendo los pasos que hice en el ejemplo anterior. ¿Ya? Igual que antes, queremos ahorrarnos cálculos, sino que hacerlo de una forma ingeniosa que nos dé resultados rápidos. ¿Ya? Entonces, por supuesto, esto ya sabemos es esa b. ¿Ya? Y aplicamos integración por parte, como hicimos antes. Entonces el límite queda de r tendiendo a infinito, y entonces la integración por parte nos dice u por b, entonces menos t a la n por e elevado a menos st partido por s, evaluado en 0 y en r, menos b por du, pero queda más, ¿ya? Y las constantes que van a quedar ahí las voy a sacar al tiro, n partido por s, la integral de 0 a r de t a la n menos 1 por e elevado a menos st. Bueno, vamos a cortar un poco el asunto, pues la historia es la misma de recién. Esta integral y al límite, perdón, cuando aplique el límite se va a ir a 0. ¿Ya? Esta parte se hace 0, igual que recién. Entonces, lo que queda acá es lo importante, que dice entonces que la transformada de Laplace de t a la n es n partido por s por la integral de 0 a infinito de t a la n menos 1, ¿ya? Que eso entonces me da la posibilidad de recurrir al anterior, al cálculo anterior. Entonces uno formula recursivamente esto así, t a la n, entonces es n partido por s por la transformada del anterior. ¿Ya? Eso es una formulación recursiva. ¿Ya?
Bueno, ahí hay que decir que el S es positivo para no olvidar, ¿verdad? Pero si uno analiza la integral, necesita que sea positivo. Bueno, la formulación recursiva nos permite entonces hacer algunas evaluaciones, ¿ya? Evaluaciones. Porque ya sabemos, por ejemplo, si, bueno, sabemos lo fundamental, la transformada de 1 es 1 partido por S. Ese es como el punto inicial, ¿cierto? Caso inicial. Caso inicial. Y después hicimos, bueno, la transformada de t, ¿ya? Entonces ya sabemos también que es 1 partido por S cuadrado. Y los siguientes, entonces los obtenemos con la transformada, perdón, con la formulación recursiva. Porque esto dice que la del cuadrado, entonces tendría que ser 2 partido por S por la transformada del anterior. ¿Ya? Y entonces ahí ahora recurrimos a la anterior. Entonces nos queda 2 partido por S por 1 partido por S cuadrado, o sea, 2 partido por S al cubo. ¿Ya? Y bueno, así seguimos entonces buscando alguna relación, porque siempre una versión recursiva va a generar ciertas limitantes, ¿verdad? Porque si a mí me preguntan cuál es la transformada de t elevado a 100, entonces yo tendría que saber cuál es la de 99 y también la de 98 y así hacia atrás, ¿ya? Entonces uno siempre intentaría buscar una formulación no recursiva, algo que sea más directo. Bueno, ¿qué pasa entonces si hacemos más ejemplos? Tomamos el cubo, entonces el del cubo sería 3 partido por S, a ver, ahí, 3 partido por S por la transformada del anterior, ¿ya? O sea, 3 partido por S, y como el anterior es 2 partido por S al cubo, o sea, 6 partido por S a la cuarta. Y así sería la idea, ¿cierto? A ver, 1 más, t a la 4, entonces sería 4 partido por S, la transformada del anterior, entonces 4 partido por S, por 6 partido por S a la 4, me queda 24 partido por S a la 5, ¿ya? Y siempre me queda medio feo el 5, pero es un 5, ¿ya? Usted me cree. Bueno, en general, uno lo que haría, ¿cierto? Sería tomar la transformada de t a la n. Entonces eso es n partido por s por la transformada del anterior. Y eso a su vez es entonces n partido por s por n menos 1 partido por s por la transformada del anterior, que sería n menos 2. ¿Ya? Y uno puede seguir entonces este proceso, ¿cierto? De forma teórica, porque no lo estamos haciendo realmente con un valor concreto, pero estamos entendiendo lo que está pasando. Entonces, n partido por s, después n menos 1 partido por s, después vendría un n menos 2 partido por s, y así, hasta llegar a 2 partido por s, ¿cierto? Por la transformada de t, ¿ya? De t. O sea, perdón, y esa es la transformada de t, también podríamos dejarla al tiro para que quede más fácil, ¿ya? Entonces, ese factor por 1 partido por s por la transformada de 1, ¿ya? Ese es el punto inicial, Entonces, analizando ese proceso, ya uno lo entiende, no lo está haciendo concreto, pero lo está entendiendo, uno puede ver que la transformada de Laplace entonces nos queda expresado así. N factorial, ¿cierto? Los numeradores, y el otro, aquí contamos, ¿pues? Son 1, 2, 3 hasta n, n factores s, pero acá aparece otro, ¿pues? El factor de acá, recuerden que también es un 1 partido por s, así que nos queda s a la n más 1. Y esta fórmula sí que está buena, porque ahora no dependemos de la anterior, la podemos calcular directamente. Bueno, el factorial igual es un número que se puede expresar nomás, porque a veces, bueno, crece muy rápido, ¿ya? O sea, si el n fuera muy grande, el factorial es un número gigantesco.
Bueno, esto entonces con n en los naturales y s mayor que 0. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la transformada de este tipo de funciones, las funciones potencia. Entonces, bueno, un caso especial, no es muy general la expresión, pero funciona para todas estas situaciones, ¿ya? Entonces, sigamos examinando algunos ejemplos elementales, ¿ya? Otros ejemplos, entonces, a ver, en el caso anterior vimos estas funciones potencia, ¿cierto? Ahora veamos qué pasa con funciones exponenciales. Funciones exponenciales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la función f fuera e elevado a por t, ¿ya? Por supuesto, hay dos casos, pero básicamente pensemos, bueno, no voy a dividir los dos casos, ¿ya? Sino que hay, por supuesto, una situación cuando a es positivo, que la función es algo así, ¿cierto? Y hay un caso negativo, bueno, negativo, que es cuando la función se comporta así. ¿Ya? En realidad hay un tercer caso, ¿va? Que sería el caso en que el a fuera 0. No me cabe. Voy a cambiarme más abajo, ¿ya? O ahí arriba mejor. Como observación, acá mejor. Si a fuera 0, entonces f de t sería 1. Y ya está, ya sabemos eso, ya lo conocemos. ¿Ya? Pero los otros dos casos sí funcionan, ¿ya? Lo importante entonces es que uno quiere analizar la transformada de Laplace de esto, la vamos a hacer así como ciegamente, después vemos qué es lo que necesitamos. Entonces la transformada de esta expresión es la integral de 0 a infinito de e elevado a por t multiplicado por este factor exponencial que uno agrega, ¿ya? Entonces, si bien arriba aparece como un factor reparador, a veces no hay nada que reparar, ¿ya? Porque la función, si ya es negativa, ya puede ser integrada directamente, pero igual, queremos convertir esto en una función. Entonces, por supuesto, esta expresión se puede escribir así, por las propiedades de la exponencial, disculpe ahí, S menos A por T. Y si uno analiza esto con un K, un cambio variable, K igual a S menos A, entonces vemos que la transformada de Laplace de E elevado a T en S, ¿cierto? Se escribe como la integral de 0 a infinito de E elevado a menos K por T de T. Y esa integral ya la calculamos, de nuevo, estamos recurriendo al cálculo que ya habíamos hecho. Esa integral queda 1 partido por k, ¿ya? Que es la transformada de 1, si se dan cuenta. Entonces, lo que dice esto, ¿cierto? Es que la transformada de e elevado a t por s es igual a 1 partido por s menos a. Ese era el cambio que hicimos. Pero la integral va a ser convergente siempre que k sea positivo, ¿ya? K tiene que ser positivo. Entonces eso traducido a las variables originales significa que el s tiene que ser mayor que a, ¿ya? El s tiene que ser mayor que a. Entonces lo que estamos haciendo, ¿cierto? Es que la exponencial, pensemos el caso positivo, e elevado a at, disculpen, ahí. Entonces la transformada de Laplace lo que hace es convertirla en esta función en la variable s y es parecida a la función 1 partido por s, solo que ahora está trasladada, ¿ya? Si ahí está el a, o sea, aquí la asíntota queda trasladada y la función queda así. 1 partido por s menos a.
Bueno, aquí usted a lo mejor se pregunta para qué estamos haciendo esto, pero claro, después vamos a ver cuando investiguemos las propiedades que tiene la transformada de Laplace, vamos a ver que nos va a proveer un método para resolver ciertas ecuaciones diferenciales, ¿ya? Pero en principio, como les he dicho en la clase anterior también, hay que conocer el objeto primero, ¿ya? Por eso estamos haciendo hartos ejemplos. Lo primero que hay que hacer para entender la transformada de Laplace es aprender a calcularla. Después vamos a ver cómo se ocupa. Bien, eso entonces me entrega ahí una respuesta para todas las exponenciales, ¿ya? Y un tercer caso, que lo vamos a hacer no tan detallado, pero de todas maneras conviene mencionar, son los casos elementales, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá funciones sinusoidales. ¿Ya? O sea, funciones, por ejemplo, de esta forma, pongamos ahí un f de t, coseno de t, a ver, y pongámosle un factor ahí, coseno de bt, y otra función seno de bt, ¿ya? Aquí, como pueden ver, bueno, estamos repasando funciones que aparecen naturalmente en nuestros problemas de ecuaciones diferenciales también, ¿ya? Las t a la n aparecen, son esos factores de raíces múltiples. Acá los factores exponenciales, ¿cierto? Cuando aparecen raíces simples. Y ahora las trigonométricas también aparecen. Bueno, hagamos los cálculos. Entonces, por supuesto, la transformada de Laplace de esa función es la integral de 0 a infinito de coseno de bt por e elevado a menos st dt, ¿ya? Y aquí lo que quiero más que nada es analizar lo que pasa con la función, ¿ya? Porque la función originalmente, el coseno de bt, ¿cierto? Tiene un comportamiento así, una oscilación permanente. Entonces, esa función no es integrable, perdón, es un 1 y aquí un menos 1. Esa función no es integrable en el intervalo de 0 a infinito, porque siempre está cambiando de signo, ¿ya? Entonces, a veces yo sumo un poco de área, después le resto, después vuelvo a sumar, vuelvo a restar, y se mantiene así, subiendo y bajando de valores que no permite una convergencia. Pero cuando yo le aplico acá un factor exponencial, entonces consigo, bueno, una modificación. Cuando S es positivo, consigo esto, consigo que la oscilación empiece a decrecer en su amplitud, ¿ya? Y entonces eso genera la posibilidad de que esto sea integrable. O sea, uno parte con algo positivo, pero después le resta algo, le suma algo, es verdad, es como lo que pasa allá. Pero acá lo que estoy restando es más chico que lo original, después sumo un poquito, pero no tanto, después resto de nuevo, pero algo muy pequeño y así. Porque la exponencial hace que esas ondas decrezcan rápidamente en su amplitud, ¿ya? Entonces, cuando eso pasa, puedo hacer el cálculo de esta función, a ver, pongámoslo directamente, y bueno, no quiero hacer todo el cálculo integral porque es media larga esta integral, pero lo importante es que usted la puede verificar también, es que esto converge para ese positivo, voy a escribir de nuevo ahí, coseno de bt por e elevado a menos st converge si S es positivo, y eso me queda así, ¿ya? Si uno hace el cálculo va a llegar a esto, aquí, S partido por S cuadrado más B cuadrado, ¿ya? No lo vamos a hacer, pero usted lo puede verificar después con el Wolfram o algún otro método, ¿ya? Y la otra es igual, ¿ya? El mismo asunto, análogamente, la transformada de Laplace de la función seno, parecida, pero queda aquí un b, el factor b que tiene ahí la función,
y el denominador el mismo. ¿Ya? Ahí tenemos entonces dos nuevas transformadas y en realidad las que hemos revisado son las más importantes de todas, ya las funciones t a la n, las exponenciales y las trigonométricas. Después vamos a ver otros casos un poco más especiales, ¿ya? Pero por ahora nos vamos a quedar con las elementales, ¿ya? Entonces, hay algunas propiedades que uno puede desprender de forma natural de la transformada de Laplace. Pongamos aquí propiedades elementales. ¿Ya? Y lo que va a hacer es permitirnos justamente tener una mayor gama de posibilidades de cálculos directos que uno puede hacer, ¿ya? Entonces, la primera propiedad es la linealidad. Y es una propiedad que claramente se desprende de la condición de transformación lineal que tiene la integral, ¿ya? Entonces, como la integral se está ocupando acá, sus propiedades se mantienen, ¿ya? Así que cuando yo tome, por ejemplo, la transformada de Laplace de una suma de funciones, entonces voy a poder calcular por separado cada una de ellas y después el resultado lo sumo. Esa es la condición lineal, ¿cierto? La otra condición es que si yo multiplico por un factor constante, entonces ese factor constante se puede sacar de la transformada de Laplace. Ya, ahí. Oh, perdón, qué feo eso. Ya. La linealidad. Entonces, las sumas se pueden separar, las constantes se pueden sacar. ¿Y por qué pasa eso? Porque la definición es una integral y esas son propiedades de la integral. Separar sumas, sacar escalares. ¿Ya? Entonces, por supuesto, esto me genera algunos resultados inmediatos, consecuencias. O sea, por ejemplo, si a mí me piden calcular, calcule la transformada de Laplace, no sé, de un polinomio, qué sé yo, 3t cuadrado más 5t menos 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el cálculo yo no necesito integrar de nuevo. Yo solo sé que la propiedad es lineal, la transformada es lineal, entonces lo puedo separar los términos, saco los escalares fuera, ya hace un 5, ¿eh? Siempre ahí el 5 se me transforma en una S. Ahí. ¿Ya? Entonces, eso y eso. Y bueno, ahora entonces puedo calcular según los resultados que ya conozco, ¿cierto? Nosotros ya hicimos cálculo, entonces este es 2 factorial partido por s al cubo, más 5 por 1 partido por s cuadrado, y menos 2 por 1 partido por s. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la transformación. ¿Ven? Entonces no necesito buscar un cálculo integral de nuevo. Lo que menos queremos hacer es calcular integrales. Ya hicimos las fundamentales y con esas podemos sacar un montón de otras posibilidades. ¿Ya? Más generalmente, si f de t, disculpe, ahí, si f de t fuera un polinomio, entonces digamos un a n t a la n, a n menos 1, t a la n menos 1, etcétera, hasta a sub 0, entonces la transformada de Laplace de f de t sería a n por n factorial partido por s a la n más 1, a n menos 1 por n menos 1 factorial partido por s a la n, y así sucesivamente hasta llegar al a sub 0, que quedaría multiplicado por 1 partido por s. ¿Ya? O sea, lo mismo que hicimos acá arriba, pero hecho en general, ¿cierto? Para cualquier polinomio, yo puedo calcular la transformada de Laplace. Siempre ahí, por supuesto, el s tiene que ser
positivo.